Bienvenidos al curso de Power Query básico. Esto es J&M Grupo de Estudios y el día de hoy vamos a continuar con el contenido de nuestro curso, estando ya en el capítulo 6, donde vamos a ver en este y en el subsiguiente video la consolidación de los datos, un tema muy importante que hay que considerar ya que hemos visto una serie de herramientas de transformación, y en este capítulo aprenderemos a utilizar la información de las tablas para poder combinarlas entre sí en un único archivo, poder adjuntarlas y generar referencias, duplicidad, generar un solo almacenamiento de consultas desde una carpeta, entre otras múltiples opciones. Bueno, como primer paso nosotros hemos aprendido cómo combinar tablas en Excel de un mismo archivo utilizando Power Query. Ustedes recordarán en uno de los primeros videos que hicimos, vimos un caso como este, que están viendo ustedes a continuación, en donde teníamos la información de dos periodos, como pueden ver ustedes acá, en donde teníamos que consolidar la información en una sola tabla utilizando Power Query. En este caso nosotros hemos trabajado con este archivo y hemos utilizado esta información para hacer una combinación. Y hemos aprendido una serie de pasos, así que en este video no vamos a volver a tocar el tema, pero sí les pongo en el enlace de la descripción de este video el link para poder llegar a este video anterior que hemos hecho, para que puedan repasar la manera como podemos combinar tablas de Excel de un solo archivo, que también podrían estar en diferentes hojas del archivo, no necesariamente tendrían que estar en una sola vista, pero funciona de la misma manera, para que puedan recordar cómo es que se combinan estas tablas y tener la información en un solo lugar. Vamos a ver primero cómo adjuntar, cómo duplicar y hacer referencias múltiples de consulta. En este punto en sí vamos a aprender a utilizar opciones como anexado, duplicidad y referencias de las consultas que tenemos en el editor de Power Query. Vamos a ver para ello un ejemplo. Yo estoy con un archivo de Excel vacío totalmente, pero en este ejemplo vamos a imaginar lo siguiente. Imaginemos que el departamento de recursos humanos de una compañía nos ha enviado información mensual en este caso el ingreso de un personal con una serie de datos. En este caso vamos a enseñar, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una carpeta en donde ustedes van a tener tres archivos, ¿no? Por ejemplo, en el de octubre, quiero que vean aquí que tienen la información. Este es un formato CSV de los diferentes trabajadores que han ingresado en el mes. Tenemos, por ejemplo, un correlativo, la persona, la fecha de nacimiento, la región a la que pertenece, el género, el puesto, el sueldo y el número de hijos, ¿no? Entonces, la idea de este ejercicio es demostrar cómo podemos consolidar la información. En este caso tenemos de tres tablas, porque tenemos de diciembre, tenemos también de noviembre, ingresos, ¿no?, de personal, y por otro lado mencionamos que los archivos, como les digo, están en formato CSV. Entonces lo primero que vamos a hacer es, en este archivo que yo he abierto de Excel totalmente vacío, vamos a traernos cada una de las tablas, ¿no?, para ver la estructura. Estas deben de tener el mismo formato, como ustedes pueden ver, o sea, la misma cantidad de columnas y también los mismos campos para poder trabajarlo y poder consolidar. Nos vamos a datos, nos vamos a ir a obtener datos desde un archivo y seleccionamos la opción desde el texto CSV. Como recordarán, este paso ya es muy conocido por nosotros, que abrimos la conexión desde un archivo de tipo CSV, vamos a buscar el archivo. Como quiero que ustedes vean que solamente me voy a traer el del mes de octubre, vamos a darle importar, y ustedes acá pueden ver que ya se hizo la separación con el delimitador. Son 20 filas de campo, y en este caso vamos a irnos al editor de Power Query, vamos a transformar datos. Bien, una vez que nos hayamos traído la información a Power Query, podemos observar que cada una de las columnas tiene un formato, un tipo de dato preestablecido con el paso del tipo cambiado. Lo que vamos a hacer es editarlo, ya que vamos a cambiar algunas columnas y los nombres de los encabezados. Vamos a eliminar el paso del tipo cambiado y vamos a trabajar nuevamente. Por ejemplo, la columna 1 que estamos viendo nosotros es una numeración. Vamos a cambiarle el título, vamos a ponerle orden de ingreso, y por ejemplo queremos que esta información sea de tipo número entero. Le vamos a poner el orden de ingreso y lo vamos a cambiar así. Personas son todos los nombres, que está en formato texto. La fecha aparece como texto. En este caso lo que hay que hacer es, primero vamos a convertirlo en un número entero, y como queremos cambiarlo a formato fecha, debemos volver a hacer clic, seleccionar fecha, y Power Query nos va a preguntar si lo deseamos sustituir, ¿no?, porque ya existía una conversión previamente. Entonces vamos a ponerle añadir un paso nuevo para que nos permita
generar la fecha de nacimiento en el formato adecuado. Luego tenemos la región, género, el puesto, y si vamos por acá vamos a tener el sueldo. En este caso el sueldo va a estar como un número entero, pero lo podríamos poner como un decimal. En este caso los hijos vamos a ponerlo como el formato de tipo número entero. Habiendo realizado entonces estos cambios, ahora debemos de cerrar y debemos de cargar. Al momento de hacerlo, ustedes recordarán que nos va a aparecer una ventana. Bueno, en este caso vamos a ver la información. No nos apareció la ventana porque cuando le damos cerrar y cargar únicamente, automáticamente se coloca ya la tabla, se genera la tabla en el Excel. Pero nosotros aquí vamos a tener la oportunidad de cambiar, hacer que solamente se genere una conexión. No queremos ver la tabla, solamente queremos ver una conexión. Entonces, si ustedes recordarán, aquí nosotros podemos hacer el cambio. Hacemos clic derecho, cargar en, y nos va a aparecer esta ventana en donde le vamos a decir que solo queremos crear conexión. Le damos a aceptar. Entonces nos pregunta si deseamos continuar. Le vamos a decir que sí, que queremos solamente una conexión y la tabla que teníamos atrás se va a eliminar. Le damos a aceptar y ya nos generó solo la conexión. Ahora vamos a ver por qué es que se está especificando solo conexión. Vamos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí para las otras dos tablas de los siguientes meses. Vamos a verificar las columnas, vamos a hacer el cambio de formatos de la misma manera, porque asumiendo que tienen las mismas columnas y los mismos datos, lo que vamos a hacer es cambiar, convertir y generar conexiones en el libro de Excel. Bien, una vez que hayamos nosotros hecho la conexión de las tres, ustedes están viendo en la parte de aquí las tres tablas ya editadas, transformadas, y en este caso ya solamente se han generado las conexiones. Entonces, una vez que hayamos hecho este paso, lo que vamos a hacer ahora es proceder con la consolidación de estas tres tablas. Ustedes se preguntarán si nosotros podemos hacer eso como ese procedimiento como lo hemos hecho en el caso práctico que vimos al inicio. Sí, es correcto, pero recuerden que el caso que vimos tenía todas las tablas en el mismo archivo. En este caso estamos trayendo las tres tablas pertenecientes a tres archivos externos, que es totalmente diferente. Entonces, como tenemos tres archivos externos y este es un libro totalmente nuevo y queremos consolidar la información de las tres tablas, lo que vamos a hacer es utilizar otro procedimiento, que es el siguiente. Aquí en la ficha datos, en la opción de obtener datos, tenemos una opción en la parte final con desplegable a la derecha que se llama combinar consultas. Ustedes aquí van a tener dos opciones, una es combinar y la otra es anexar. Combinar lo que hace es combinar dos consultas del libro, que es más o menos lo que podríamos decir que habíamos hecho en ese caso práctico. Lo que en este caso vamos a hacer es anexar, lo que significa es juntar las tablas que tenemos ahí. Vamos a darle a anexar, en este caso hacemos clic. Una vez que hayamos hecho clic en esa opción, nos va a aparecer esta pequeña ventana que ustedes están viendo acá, en la cual nos dice que vamos a poder concatenar filas de dos tablas en una única tabla. Entonces vamos a visualizar esto, ¿no? Podemos especificar la cantidad de tablas. Si tenemos dos tablas, simplemente lo dejamos acá, y en nuestro caso, como tenemos tres o podríamos tener más, hacemos clic en esta opción. Fíjense que al hacer clic cambia, ¿no? Porque en dos tablas lo único que habría que hacer es seleccionar el nombre de la tabla que tenemos ya cargada en el editor y hacer el anexado. Pero en este caso, cuando hacemos tres o más tablas, nos va a listar todas las tablas que tenemos cargadas, y lo que habría que hacer es seleccionar una por una y darle a agregar a este otro campo o esta otra parte de esta ventana, ¿no? En este caso puedo seleccionar una por una y la llevo al otro lado, con lo cual le voy a decir de todas las tablas que tengo disponibles quiero que se anexen tantas, ¿no? En este caso son las tres las que queremos anexar, por eso voy seleccionando y voy a agregar. Ustedes en la parte de aquí también van a poder seleccionar, por ejemplo, diciembre. Si quieren que diciembre aparezca en segundo lugar, simplemente la seleccionamos y le damos arriba. Con esto cambiamos el orden. Y lo mismo, ¿no? Si queremos bajarla, la seleccionamos y le damos al desplegable de abajo. Si quisiéramos eliminar y decimos no, esta de acá no la queremos anexar, le damos a la X, ¿no? Pero en este caso vamos a dejarlas todas. Y una vez que hayamos seleccionado todas nuestras tablas, le damos a aceptar. Como ustedes pueden darse cuenta, nuevamente nos va a aparecer el editor de Power Query, pero este editor ahora nos está mostrando las tres tablas juntas. Si ustedes se van aquí y despliegan, van a ver las tres consultas que hemos importado, y esta que dice anexar 1
es en este caso el resultado de la combinación de las tres tablas que acabamos de juntar. Entonces nos aparece el editor nuevamente y ahora lo que vamos a hacer es simplemente cerrar y cargar y nos va a aparecer la consulta con toda la información ya lista, ¿no? Y acá tenemos ya una nueva consulta que reúne la información de los 3 meses. Quizás acá hubiéramos puesto también el periodo al cual pertenece, ¿no? También lo podríamos haber hecho con alguna de las herramientas que ya hemos aprendido anteriormente para consolidar toda la tabla. Y para asegurarnos de que efectivamente se han cargado la misma cantidad de datos por cada columna, ¿no? Porque nosotros podemos hacer clic en actualizar. Ustedes pueden ver que acá tenemos 80 filas. Bueno, pues en octubre, acá nosotros nos ponemos encima, nos va a aparecer también la cantidad de datos que tenemos, ¿no? En este caso, nosotros hemos cargado 20. En noviembre hemos cargado otras 20. Y en diciembre hemos cargado 40. Con lo cual tenemos un total de 80 filas. Si hacemos clic, le podemos dar a actualizar si quisiéramos agregar más información. Pero en este caso, todo marcha a la perfección. Bien, ahora hagámonos una pregunta. Imaginemos que deseamos utilizar una de las conexiones que tenemos acá de los meses que hemos cargado para poder trabajar en otro proceso. Es decir, nosotros hemos hecho la conexión de las 3 tablas y hemos juntado las 3 tablas en una sola, que es esta que aparece acá. Pero imaginemos que muy aparte de la conexión y de la visualización de las 3 en 1, quisiéramos trabajar con octubre, pero quisiéramos armar un reporte independiente, es decir, que no afecte el resultado que estamos viendo a continuación. Con lo cual lo que tendríamos que hacer, muchos se preguntarán, lo más práctico sería volver a cargar la tabla de octubre y trabajarlo como una consulta número 5 para poder hacer todos los cambios y requerimientos que necesitamos. Pero eso no es necesario, ya que nosotros, por ejemplo, si nos situamos en octubre y hacemos clic derecho, vamos a encontrar la opción de duplicar. Si nosotros hacemos clic en duplicar, por ejemplo, esta tabla, lo que vamos a conseguir, nos va a abrir el Power Query nuevamente, y lo que vamos a hacer es tener en consultas una quinta consulta que aparece como octubre 2020, entre paréntesis 2, que es una copia exacta de la consulta que teníamos inicialmente. Ustedes pueden ver como principales características de que, por ejemplo, al hacer la duplicidad se están copiando los mismos campos con los mismos datos y los mismos pasos que han sido aplicados en la primera. Entonces, aquí ustedes pueden ver la información y una de las particularidades de la duplicidad es que cuando hacemos una duplicidad de una consulta, de una tabla, la información que podamos editar acá no se va a ver afectada en la que aparece al inicio. Por ejemplo, si yo quisiera quitar una columna, como por ejemplo el orden de ingreso, le hacemos clic, le damos quitar, y si nosotros nos vamos acá a donde dice octubre 2022, van a ver que esto no se ve afectado. Es decir, yo puedo hacer miles de transformaciones en la tabla inicial y por ejemplo acá no se va a ver afectado. Es más, yo también podría hacer los cambios como por ejemplo hacer la separación de esta información en varias columnas y acá tampoco se va a ver afectado. Es decir, la información se trabaja independientemente. Y por otro lado, nosotros también tenemos una opción que se llama referenciar. En este caso, la referencia, lo que se diferencia con la duplicidad es que podemos tomar como por ejemplo una tabla, vamos a suponer en este caso noviembre, y podemos hacer la referencia de la siguiente manera. Ustedes en el icono de administrar van a hacer clic acá y van a encontrar la opción de referencia, pero también van a encontrar la opción de duplicidad o de eliminar una tabla. La referencia significa que va a ser lo mismo, pero en este caso no tenemos los pasos aplicados que se copiaban cuando hacíamos la duplicidad. La referencia únicamente lo que hace es en este caso jalar la información inicial que teníamos, pero cualquier cambio que nosotros hagamos en la tabla del inicio, como por ejemplo borrar la persona, en este caso, vamos a ver que en la tabla de acá también se va a eliminar. No nos va a aparecer en este caso la información, pero sí se va a borrar la columna. Quiere decir que de alguna u otra manera cuando hacemos referencia las tablas están relacionadas en cuanto a alguna modificación, pero la modificación solo será efectiva dentro de la tabla inicial. Es decir, si yo eliminara por ejemplo la región en la tabla que hace referencia, la tabla de origen no se va a ver afectada, pero si eliminamos por ejemplo el orden de ingreso en la tabla inicial, en la referenciada, sí se va a eliminar. Entonces ahí es donde hay una ligera diferencia. Con esto entonces vamos a hacer un pequeño resumen para poder entender la diferencia entre la duplicidad y la referencia. Pongamos que tenemos una consulta 1, que es la base de la cual vamos a generar una duplicada, que es un query 2, y una referenciada, que es un query 3. Entonces, si elimináramos una columna de la tabla inicial query 1,
¿qué es lo que va a pasar con query 2? No se va a ver alterado, pero fíjense que al momento de copiar los datos también se van a copiar los pasos aplicados. ¿Por qué? Porque es una duplicidad y cualquier paso adicional que yo realice en mi tabla inicial, luego de hacer la duplicación, no va a pasar absolutamente nada en esta segunda consulta. En cambio, con el query 3, sabemos que es una tabla referenciada, la tabla cambia de la misma forma que query 1. Vamos a tener el mismo reflejo, pero la tabla no tiene los pasos iniciales antes de la acción de referencia. Si hiciéramos el proceso inverso, no tendría el mismo efecto, y en lugar de eliminar desde query 1, lo hiciéramos desde query 3. Con esto entonces cerramos este video. No se pierdan las próximas entregas. No olviden seguirnos en nuestras redes para poder estar al tanto de más novedades, y de aquí seguiremos viendo este fabuloso tema de la consolidación de datos para seguir viendo más casos y ejercicios. Así que nos vemos en el próximo video y que les vaya muy bien.